Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos en Victoria, amén. En especial estamos en Victoria, un grupo de chicas, de hermanas, desde hace un poco más de 24 horas. Casi una vigilia. Y Dios nos regaló una bonita noche. Más adelante el pastor estará compartiendo un poco sobre eso y algunos testimonios. Lo cierto es que el Señor nos ha dado una linda experiencia y doy gracias a Dios por eso, por la vida, por esta iglesia, por la vida de estas hermanas y por esta oportunidad que me permite Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque hoy, Señor, en la actualidad, en medio de conflictos, oh Dios, en medio de dificultades, Señor, problemas, a ti te ha placido que aquí en Cruz de la Esperanza podamos celebrar tu nombre, podamos glorificarte. Tenemos la libertad, Jesús, aquí en tu casa, de rendirte honor, de cantarte, oh Dios, y de aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que puedas hablarnos hoy a nuestro corazón, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra y que podamos, Señor, vivir como tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este año hemos iniciado con muy buen pie. Amén. Con el pie derecho, como dice. Hemos estado desarrollando una temática, se llama, a ver, ahí está, ¿qué dice? Santidad, dígalo con fuerza, santidad. Okay, es uno de los temas más importantes para el desarrollo en la vida de un cristiano. Los primeros meses, las primeras semanas del año, el pastor Gidel, el ministro Walter, compartieron con nosotros detalles, ¿no?, de cómo vivir una vida de santidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Luego el hermano Jaime expuso sobre cómo glorificar a Dios con nuestra vida, de qué forma, qué significa glorificar a Dios. Y la semana pasada el hermano Tume compartió con nosotros cómo un joven, cómo siendo joven, se puede vivir en santidad. ¿Okay? Definitivamente conocemos que Dios es santo y como tal exige, demanda de sus hijos que sean santos también. Sin embargo, a pesar de que conocemos esto, muchas veces caemos, fallamos, pecamos. Y cuán difícil es volver al camino, cuán difícil es rectificar. Y más aún, cuán difícil es rectificar cuando quedamos expuestos, cuando todos se han dado cuenta de la falla, cuando todos se dan cuenta del pecado. Es muy difícil. Quiero invitarles a buscar Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Mi hermana Rosalín. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Vamos a ver, hermanos, en este pasaje que Dios nos presenta una nueva oportunidad para vivir en santidad. Quiero compartirles también este video, por favor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo.
a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Pudimos observar la historia de Jesús y la mujer adulta. Ahora bien, ¿por qué este pasaje nos presenta una nueva oportunidad? Y sobre todo, ¿qué enseñanza de santidad nos puede dejar esta historia de una mujer pecadora? Hermano, número 1, hoy Dios nos presenta una nueva oportunidad para examinar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, rechazando actuar por las razones equivocadas. Nos encontramos con unos personajes bien especiales, los fariseos. Ellos presentaron una especie de show allí. Mientras que Jesús estaba enseñando lo que comúnmente hacía en la sinagoga, ellos trajeron en medio a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y entonces presentaron todo este drama, ¿ok?, trayéndola en medio de todos, conocidos y desconocidos, porque pretendían juzgar a esta mujer. Sin embargo, si su intención era hacer justicia, tenían que haber llevado a las dos personas que estaban pecando. Si su intención era restaurarla, podían haberlo hecho en privado. Pero su intención estaba alejada de eso, de hacer el bien. Si leemos otra vez el versículo 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos estaban buscando una manera de atacar a Jesús. Si leemos los pasajes anteriores, también vemos que ellos estaban buscando alguna forma de desacreditarlo delante del pueblo, de buscar alguna debilidad del Señor. Y entonces se les presentó esta oportunidad, pero para lograr su cometido. Maquinaron una escena perfecta, donde le presentaron a Jesús dos opciones. En primer lugar, bueno, está sorprendida en adulterio y la ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Si Jesús la condenaba, pues parte de su reputación como compasivo, piadoso, se iba a venir abajo. Pero si no la condenaba, entonces iba a quebrantar la ley que vino a cumplir. Cualquiera de las dos opciones que iba a elegir, aparentemente salía perdiendo. Y ellos estaban felices con eso, presentándole una situación aparentemente imposible. Cualquiera de las dos podía salir perdiendo. Hermano, nuestro motivo al actuar debe ser puro. Nuestro motivo a la hora de juzgar o de señalar lo malo debe ser puro, debe ser alejado de cualquier ambición, de cualquier fin terrenal. No podemos ser como los fariseos que no mostraban misericordia ni compasión con sus semejantes. Por el contrario, ellos se sentían superiores a los demás. Se sentían mejores que otros, más dignos. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 12. ¿Quién me ayuda? Lucas 18, versículos del 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Puesto en pie el fariseo, se
sentía lleno de orgullo. Leyó su currículo allí ante su padre, ante el Dios. Yo hago esto, yo hago aquello, yo soy esto, por mí es esto, ayuno 2 veces. No soy como este que está aquí al lado, que es un pecador. Yo no soy así, yo soy diferente. ¿Estaba mostrando una buena actitud? Su corazón estaba en lo correcto, estaba puro. Él se sentía muy confiado y no era más que un hombre religioso. Su forma de orar era altiva y era tan pecador como todos los demás. Muchas veces sentimos que entre todos los pecados que quizás hay a nuestro alrededor, el de nosotros es menor, porque simplemente no está a la luz. La actitud de los fariseos era despreciable, no solamente porque ellos no aceptaban su error, sino porque se complacían descubriendo y señalando el de los demás. Debemos examinar nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones al juzgar a otro? ¿De verdad queremos restaurar? ¿De verdad queremos justicia? ¿O es para sentirnos superiores? Esto nos lleva al segundo punto. Debemos examinar nuestro corazón buscando nuestro propio pecado. Vayan buscando Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A menudo, hermanos, los pecados que vemos con más claridad son los que tienen raíces en nosotros mismos. Y no se trata de que ignoremos lo que está mal, no se trata de no señalar el pecado, pero debemos hablar en contra del pecado, haciéndolo con humildad y buscando en nosotros mismos lo que está mal, buscando si tal vez nosotros fallamos primero. Si nos miramos con cuidado, quizás podamos descubrir que cometemos el mismo pecado, pero de una forma quizás más aceptable ante la sociedad. Por ejemplo, una persona puede molestarse porque otra la está criticando, pero resulta que esta persona cae también en el chisme o en la hipocresía. Pero como no es tan evidente en él, entonces él se siente con el poder de juzgar al otro. Número 3, debemos examinar nuestro corazón reconociendo lo que somos. ¿Qué dice Romanos 3:23? De memoria, el discipulado. Romanos 3:23. Fuerte, ¿qué dice? Dice, por cuanto algunos pecaron. Dice, solamente los hombres pecaron. Todos hemos pecado. Lo dice la palabra. El apóstol Pablo, en esta carta a Romanos, en los capítulos anteriores, él venía exponiendo una serie de pecados graves. Inmoralidad sexual, homosexualismo, violencia, idolatría. Y cuando se estaba leyendo esta carta, quizás muchos de los cristianos allí en Roma estaban diciendo, sí, esos idólatras, esos pecadores, aquellos que están afuera, aquellos que son indignos. Pero cuando cuando se leyó el versículo 2:1, no, ustedes también son tan malos como ellos. Ustedes también necesitan de Dios. El apóstol afirmaba enfáticamente que nadie, escuche bien, nadie, absolutamente nadie, es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Si deseamos evitar el castigo eterno y vivir con Cristo para siempre, no importa si somos homicidas, borrachos, mentirosos, o somos trabajadores excelentes, honestos, honorables, no importa. Debemos depender por completo de la gracia de Dios. No se discute si algunos pecados son peores que otros en cuanto a las consecuencias, pero cualquier pecado, pequeño o grande, es suficiente para llevarnos a depender de Cristo en cuanto a la salvación y la vida eterna. No hay otro camino, amigo, hermano que me estás escuchando, no hay otro camino aparte de Cristo por el cual podemos ser salvos del pecado y de sus consecuencias. Y todos, lo dice la Biblia, hemos pecado reiteradamente. Todos. Pero qué difícil es la autoevaluación. Qué difícil es sentarnos a solas con Dios
y pedirle que nos examine, que nos muestre qué estamos haciendo mal, qué pensamos mal, qué actitud debemos corregir, qué actitud debemos cambiar. Sin embargo, como cristianos, cada uno de nosotros estamos llamados a orar siempre a fin de que Dios señale nuestro pecado, no el de al lado, el nuestro, para que podamos avanzar, para que Él nos sane. Hermanos, hoy tenemos una oportunidad de examinar nuestro corazón. Número 2, hoy también se nos presenta una nueva oportunidad para aceptar el perdón de Dios. Vamos a ver la segunda parte del video, por favor. Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Jesús no se apresuró a condenar a esta mujer, a pesar de que era más que obvio y evidente su pecado. Estaba a la vista de todos. Él le dio una oportunidad de arrepentirse. Los fariseos también tenían esa oportunidad. Sin embargo, vemos en el versículo 9, al oír esto, ellos, acusados por su conciencia, se fueron alejando. Desperdiciaron esa oportunidad de confesar lo que estaba mal. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Cada día tenemos esa oportunidad de presentarnos ante Dios y decirle lo que estuvo mal, lo que hicimos mal. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Memoria también el discipulado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y es justo, es una garantía. Si hacemos el primer paso, Él es fiel y justo y nos perdona. No hay tintes medios. 1 y 2. Lo confesamos, recibimos el perdón. En segundo lugar, tenemos la oportunidad de aceptar el perdón de Dios confiando en Jesús y en su palabra. Allí mismo en Primera de Juan, pero el capítulo 2, versículo 1, que dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? ¿De qué debemos huir? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos comportarnos? Incluso en qué debemos pensar, dice la Biblia. Sin embargo, si fallamos, ¿qué dice? Abogado tenemos en Jesús. Y es el mejor abogado defensor, no ha perdido ni un caso. Todos sus clientes salen satisfechos. Debemos confiar, o vamos a dudar de la palabra de Dios. Veamos otro caso, el Salmo 32, versículo 5. ¿Qué dice? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David había pecado terriblemente, pero él encontró la libertad tanto del pecado como de los sentimientos de culpa que nos invade cuando hacemos mal. Y
Y cuando lo ocultamos, Él lidió con la causa de la culpa, pero también con la realidad del perdón. Se hizo presente en su vida porque lo confesó. Dios no hace trabajos a medias. Si somos diligentes y honestos al confesar, Él es fiel a su palabra y nos perdona. Hoy tenemos una oportunidad de disfrutar del perdón de Dios, de liberarnos de esa carga. En el pasaje de Juan, toda la atención estaba con la mujer. Los fariseos, ese era su cometido. Ellos querían que todos la vieran a ella, su falla, su debilidad. Querían acusar a Jesús. Pero el maestro, con esa excelente respuesta, dijo: ¿ustedes quieren ser acusadores? Bueno, lance la piedra los que estén libres de culpa, los que son inocentes, los que son justos, los que son dignos. ¿Cuántas piedras cayeron? De hecho, todos se fueron. Pero si se quedan, disfrutan del perdón de Dios. Vamos a ver el siguiente video, por favor. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has llamado. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy.
¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sigue tu camino, pero no peques más. En tercer lugar, hermano, tenemos una nueva oportunidad para cambiar nuestra forma de vivir, para darle un giro a nuestra vida de 180 grados, darle la espalda al pecado y caminar de frente con Cristo, en victoria, en santidad. Sí, Jesús no condenó a esa mujer. Sí, Jesús no te condena hoy. Sí, Jesús te ofrece su perdón. Es cierto. Esa mujer, imagínese la situación. Quizás tenía una reputación previa, quizás nadie la conocía, pero en ese momento quedó expuesta ante todos, ante los que las conocían, ante los que no. Quizás estaba con poca ropa o maltratada, golpeada. Sin duda estaba avergonzada en medio de todo. Hombres que se creían mejores que otros, mujeres, niños quizás, todos señalándola, todos buscando a ver qué van a decir, qué van a hacer con ella. Su vida estaba en juego. Pero Jesús extendió su mano no para condenarla, sino para ayudarla, para perdonarla. Hoy, en este tiempo, Jesús también trabaja así. Él calla las voces acusadoras, pero no se queda allí. Esta mujer debía responder de una forma: vete y no peques más. Cambia, no sigas el mismo camino. Hermanos, la misericordia, la bondad y la gracia de Dios es completa. Tanto así que demanda de nosotros un cambio radical. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo? Lo dice el mismo versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el principio de tu andar hoy? ¿Es la carne? ¿Son las pasiones desordenadas? ¿Son los deseos deshonestos? ¿La corrupción? ¿O es el Espíritu? ¿Es la naturaleza vieja? ¿O es la nueva? ¿Juzgas siempre? ¿Señalas? ¿Criticas? ¿O estás en la gracia? ¿Para cuál de estos dos estados estamos haciendo provisión? ¿Por cuál de las dos naturalezas estamos siendo gobernados? ¿Cuál alimentamos más? ¿La naturaleza vieja o la naturaleza nueva? Es nuestra responsabilidad, nos toca a nosotros también una parte. Qué dicha es disfrutar del perdón, qué dicha es, porque es garantizado, el Señor Jesús lo ofrece, pero demanda de nosotros vivir rectamente. Dios nos está hablando este año, nos está demandando como iglesia, como Impacto Cristiano, nos está demandando como familia, nos está demandando como cristianos que vivamos en santidad, sin términos medios, todo el año, cada día de nuestra vida, no sábado y domingo, no el día del discipulado, no solamente cuando coloco devocional realizado, no, diariamente, en el trabajo, en el hogar, en la calle, cuando estoy triste, cuando estoy molesta, cuando estoy en dificultad, cuando tengo mucho o poco dinero, debo vivir en santidad. Debemos vivir en santidad, hermano. No es un juego, no es una petición, un ruego, es una demanda que nos hace el Señor hoy. Si bien es cierto, las buenas obras no nos salvan, pero cuando entregamos nuestra vida por completo a Dios y queremos agradarle y hacer su voluntad, nuestra santidad es la respuesta a su infinito perdón. Es la forma correcta en responderle a Él.
Es decirle, Señor, sí, yo entiendo tu perdón, yo entiendo tu sacrificio, lo acepto. Yo sé que tú me amas, yo también te amo. ¿Qué hago con respecto a eso? ¿Vivo como yo quiero? ¿Vivo religiosamente como el fariseo? ¿Vivo de apariencia solo en redes? ¿O vivo diariamente como Dios quiere? No como el pastor, no como lo que me dice el discipulador. Como Dios quiere, en santidad, integral, completa. Hermanos, hoy tenemos una nueva oportunidad. Primeramente para examinarnos. Si hallamos algo malo, confesarlo. Y por último, cambiar nuestra forma de vivir. Decirle no al pecado. Y les decía al principio, sí es difícil tomar esa decisión, tomarla diariamente. Y más difícil es, como les decía, cuando todos se dan cuenta de lo que está mal en ti y te señalan. Ya todo el barrio sabe lo que hiciste mal. Ya toda la comunidad, todos los vecinos saben si te equivocaste, si robaste quizás, y te señalan, no, ese es un vago, no, esta es una mentirosa, no, este es un estafador. Ya tienes el apodo, ya tienes la mala fama. ¿Cuál es el reto? ¿Cuán grande es el reto de cambiar? Aún con eso, aún con esa carga. Pero Dios lo exige, Dios lo demanda. Y todos tenemos un pasado. Está en nosotros, lo cargamos a cuestas, nos dejamos aplastar por la culpa, nos victimizamos y decimos, es que así yo era antes. O decimos, no, yo voy a cambiar porque Jesús me perdonó. Yo voy a ser diferente porque Jesús me hizo libre. Y no es fácil, pero lo voy a intentar, lo intento diariamente. Ese es el reto, a eso estamos llamados, hermano. Y vuelvo y repito, no es fácil. No cuando todos ya saben tu debilidad, pero Dios también la conoce y Él te ayuda, Él nos ayuda. Vamos a orar, hermano, porque es difícil que nuestro corazón sea sensible. A veces es fácil aquí, con la música, con los hermanos, y decimos, sí, es verdad, Señor, pero cuando salimos y estamos en nuestra realidad, se nos hace aún más difícil y volvemos a nuestros viejos hábitos. Señor Jesús, hoy te agradezco, Padre, por tu palabra, porque ella es viva, Señor, porque ella penetra, Dios, hasta lo más profundo de nuestro pensamiento, porque ella busca, Señor, lo que está mal en nosotros, porque es tu palabra, Señor. Examínanos, oh Dios, hoy y perdona nuestras fallas. Tú las conoces, tú sabes en qué somos débiles. Aún no ha llegado la palabra a nuestra boca y ya tú sabes lo que vamos a decir, Señor. Ya tú conoces la intención de cada uno de nosotros. Tú sabes cómo vamos a proceder. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a vivir en santidad para ti, Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo en otros. Ayúdanos a darte la gloria con nuestra vida, Jesús. Gracias, Padre, por tu infinito perdón y por tu bondad. En el nombre de Jesús.